Investigación revela que la subvariante BA.2 de la variante Omicron tendría 33% más posibilidades de infectar que la variante Omicron. ¿Qué significa esta investigación? En una reciente publicación dada este 31 de enero de 2022, científicos habrían descrito una situación preocupante en la subvariante BA.2. En este video vamos a hablar sobre esta publicación y, lo más importante, compartir recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que ha dado este 31 de enero 2022 los científicos, y hablarían que la subvariante BA.2 tendría 33% mayor capacidad de infección que la propia variante Omicron. Una situación realmente preocupante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una situación preocupante que hoy día la comunidad científica está analizando es la presencia de la subvariante BA.2. Como entenderemos, ya a más de 2 meses de que el mundo conociera a la quinta variante de preocupación, conocida como Omicron, la cual es la B11529 y que fue aislada en países al sur de África, hoy en día constituye prácticamente la variante dominante. Y la situación estaría preocupante dado que se han demostrado 3 sublinajes en esta variante. El segundo sublinaje determinado, que fue el BA.2, daría hoy día a los científicos una situación de alarma, dado que una reciente publicación identificaría que esta subvariante tiene 33% mayor capacidad de infección que la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 31 de enero de 2022, los científicos habrían determinado que la BA.2, subvariante de Omicron, tiene 33% más capacidad de infección que la variante Omicron original. Y estos resultados están causando alarma en la comunidad científica. La subvariante BA.2 de la variante Omicron del coronavirus, que se ha apoderado rápidamente de Dinamarca, es más transmisible que la variante o la subvariante BA.1 y sobre todo es más capaz de infectar a personas vacunadas, según se ha descrito en un estudio dado en Dinamarca. El estudio, que analizó las infecciones por coronavirus en más de 8.500 hogares en Dinamarca entre diciembre y enero, encontró que las personas infectadas con la subvariante BA.2 tenían aproximadamente 33% más de probabilidades de infectar a otros, en comparación con las personas infectadas por la subvariante BA.1. En todo el mundo, la subvariante BA.1, a la cual también se le denomina la variante original, representa más del 98% de los casos de Omicron, pero su prima más cercana, la subvariante BA.2, se está convirtiendo rápidamente en la cepa dominante de Dinamarca, destronando a la BA.1 en la segunda semana de enero. Es importante que los investigadores han llegado a la conclusión de que Omicron BA.2 es esencialmente más transmisible que la subvariante BA.1 y que también posee propiedades inmunoevasivas que reducen aún más el efecto protector de la vacunación contra la infección. Eso lo determinaron los investigadores del estudio. Es decir, hoy en día se está conociendo que la subvariante BA.2 tendría 2 características importantes. En primer lugar, es 33% más contagiosa que la variante Omicron original. Y en segundo lugar, tendría mayor evasión inmunológica, lo que significa que las vacunas no podrían estar deteniendo a esta subvariante. Y esta es la preocupación que estaría dando hoy día este estudio que se ha realizado en Dinamarca. Es importante también mencionar que los casos de la subvariante BA.2 también se han registrado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Suecia, en Noruega,
pero con mucha menor medida que en Dinamarca, donde aproximadamente representa el 82% de los casos. El estudio también evidenció que la subvariante BA.2 era relativamente mejor que la BA.1 para infectar a personas vacunadas y vacunadas con dosis de refuerzo, lo que indica que tendría mayores propiedades evasivas en la parte inmunitaria. Pero, felizmente, las vacunas aún desempeñan un papel importante frente a esta subvariante, ya que tanto los individuos vacunados, sobre todo con dosis de refuerzo, como los vacunados con esquema completo, tenían menor probabilidad de infectarse y transmitir cualquier subvariante. Esta es una situación bastante importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Ya se van describiendo, sobre todo, algunas características de esta subvariante del coronavirus, variante Omicron, la BA.2. La misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los científicos que estén bastante atentos a la evolución de cómo está yendo esta subvariante para tomar en cuenta qué es lo que podría pasar con la pandemia. En el análisis preliminar se ha demostrado que por el momento felizmente no habría diferencias en las hospitalizaciones tanto por subvariante BA.1 como por la BA.2. Un estudio también preliminar en Reino Unido habría mostrado que la subvariante BA.2 parece tener una ventaja en crecimiento sustancial sobre la subvariante BA.1. Según ello informó la Agencia de Seguridad de Salud de Reino Unido. Datos importantes que debemos tomar en cuenta y sobre todo que se va conociendo características de la subvariante BA.2. La subvariante BA.2 podría constituir un nuevo problema en la pandemia. Podría desplazar a la subvariante BA.1 por su mayor capacidad de infección, incluso en personas vacunadas por su capacidad de evasión inmunológica. Es importante que nosotros estemos atentos a las investigaciones que se van haciendo con la variante Omicron. Ya una reciente publicación habría demostrado que la variante Omicron tendría menor capacidad de sobrevivir en aerosoles, pero lamentablemente esto estaría compensado por su capacidad de sobrevivir en la piel y en las superficies de plástico, en donde una reciente investigación habría demostrado que el virus en la piel puede vivir hasta 21 horas y en plástico puede vivir hasta 191 horas. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La variante Omicron sigue avanzando, ya hasta el momento se conocen 3 sublinajes de esta variante y es importante que nosotros tomemos en cuenta la información que se va reportando. La subvariante BA.2 podría constituir un nuevo problema en la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación que ha sido dada este 31 de enero de 2022. Los investigadores habrían descubierto que la variante del coronavirus tendría 3 subvariantes. Dentro de ellas, la subvariante BA.1, la BA.2 y la BA.3. La subvariante BA.2 tendría la capacidad 33% más de causar infecciones, situación que rápidamente podría desplazar a la subvariante BA.1 y de esta manera complicar la pandemia. Esta investigación revelaría que la subvariante BA.2 de Omicron también tendría la capacidad mayor de evasión inmunológica, por lo que muchas personas vacunadas con 2 dosis o con 3 dosis, que sería dosis de refuerzo, podrían infectarse. Importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso.
Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.